Radio Lynch Online presenta Somos Tarapacá. Este programa cuenta con el financiamiento del Fondo de Medios de Comunicación Social del Gobierno de Chile y el CORE, Consejo Regional de Tarapacá. El desarrollo económico, cultural y social es nuestra preocupación. Infórmese con nosotros con lo que usted no escuchará en los medios tradicionales. Somos Tarapacá. Somos Tarapacá, un programa del Fondo de Medios 2021, donde pretendemos dar una visión optimista y positiva sobre el desarrollo regional. En este programa ya de conclusión, dejamos, por decirlo de alguna manera, la guinda de la torta a uno de los problemas que estamos viviendo nosotros como región, pero también que forma parte de nuestra historia, que es el fenómeno migratorio. Para ello nos vamos a contactar con la académica de nuestra universidad, Arturo Prat, la señora Marcela Tapia Ladino. Ella maneja muy bien todos estos temas migratorios y, por supuesto, el INTE, en el cual ella se desarrolla, es un organismo de la universidad que está muy preocupado de este fenómeno. Queremos saludarle, Marcela, bienvenida a Somos Tarapacá. Hola, Iván, muchas gracias por la invitación. Marcela, vamos inmediatamente sobre lo que nos preocupa, lo que tiene que ver con el fenómeno migratorio. Cuando hablamos de fenómeno migratorio, estamos hablando de una forma correcta, porque migración la hemos visto durante toda la vida, durante todos los años y en todas las fronteras hay un ir y venir de personas, pero esto ya tiene una característica más fuerte y de hecho ha tenido un fuerte también impacto en nuestra región. Sí, es correcto hablar de fenómeno migratorio en su conjunto desde la época del principio del siglo XX en el norte. Siempre ha existido este fenómeno como tal. Y claro, la diferencia es que hoy día tiende a agudizarse no porque el fenómeno sea de otro tipo, sino porque las condiciones de la pandemia han hecho que la situación sea diferente. Pero en sí mismo, digamos, las personas siguen cruzando las fronteras, en este caso, estamos hablando de migración internacional. Ahora, claro, lo hacen de otra forma, pero por el contexto de pandemia y de ahí la crisis, no tanto por la pandemia en sí, sino por la gestión que se ha hecho del fenómeno en este contexto. Entonces, sí es correcto. Ahora, ya que establecemos que este es un fenómeno, no solamente es un fenómeno local que nos atañe a nosotros en Tarapacá, sino es un fenómeno mundial. Pregunta entonces, Marcela, ¿es correcto de hablar de migración ilegal cuando estamos hablando de que por este fenómeno del COVID las fronteras todavía permanecen cerradas al momento de que estamos haciendo este programa? Entonces, ¿es correcto decir una migración ilegal o podríamos decir que es una migración irregular? Lo segundo es lo correcto, porque lo que ocurre, bueno, es que aquí, claro, si nos retrotraemos a la ley de 1975 y en el contexto que se hizo la ley, se tipificó, se entendió que estas formas de cruce eran ilegales, porque además una ley hecha de dictadura, entendiendo al inmigrante como amenaza, bajo una idea bien securitaria de la migración. Sin embargo, Chile ha suscrito una serie de convenios internacionales y de acuerdos, y el estándar hoy día ya no es decir ilegal, porque primero ninguna persona es ilegal. El cruce es irregular o por paso no habilitado, y las personas por hacer esto no se convierten en ilegales. Lo único, quizás algo cercano, pero también evito usarlo porque tiene connotaciones, puede ser ingresos clandestinos, pero eso también tiene un problema porque lo acerca, digamos, hasta otras ideas de los movimientos migratorios como ilegales, como se entendía hasta no hace mucho. Así que lo correcto es decir irregular o cruce por paso no habilitado. Ustedes en el INTE, que es este Instituto de Estudios de la universidad, han observado y han estudiado a través de sus procesos el fenómeno migratorio a lo largo del tiempo. Nos gustaría que nos contara un poquito, Marcela, cómo en el caso específico de Tarapacá,
la migración ha sido un factor de ayuda, de crecimiento, de conformación también de nuestra identidad de tarapaqueños. Totalmente, primero porque hay que recordar que Tarapacá hasta la Guerra del Pacífico era un territorio peruano y luego pasa a ser chileno luego del fin de esta guerra. Por lo tanto, mucha de esa población que era peruano-tarapaqueña se convierte en extranjera, y eso es un caso bien llamativo, que son extranjeros sin migrar, ¿no es cierto? No se convirtieron administrativamente de un día para otro en extranjeros. Entonces ya desde ahí el volumen de extranjeros en Iquique siempre fue muy alto y por sobre la media del nacional. ¿Ya? De hecho, en el censo de 1907 es el censo que mayor porcentaje extranjero registró hasta el año 2010, hasta el 2012, no, el 2017. ¿Ya? La mayoría de esta población extranjera, la proporción mayor era en Iquique, que estaba alrededor del 60% del total de la población era población extranjera, y de ese total la primera mayoría eran peruanos, por la razón que ya te explicaba, y porque coincide con el ciclo expansivo del salitre, que va de 1880 a 1920 o 1930, dependiendo, digamos, el análisis que hagamos, y eso también atrajo mucha población, ya no solo fronteriza, sino también internacional, y eso está en la impronta hasta el día de hoy de nuestra ciudad. Capitales ingleses, personas, nosotros españoles, croatas, chinos, en fin, todo eso quedó ahí y vinieron atraídos por la minería del salitre. Como casi en ninguna otra ciudad de nuestro país, particularmente en Iquique, en la provincia de Tarapacá, se confluyen distintas, como usted bien lo decía, ingleses, alemanes, argentinos venidos del norte argentino, Sí. bolivianos, peruanos, y se hace, por decirlo de alguna manera, no sé si está correctamente ocupado el término que voy a dar, un genotipo que es el tarapaqueño, que si lo miramos somos bien distintos en muchas cosas, incluso en temas idiomáticos, distintos al resto del país. Ese sentimiento de ser una mezcla no debería impulsarnos a nosotros como tarapaqueños, iquiqueños, hospicianos del Tamarugal, ¿no? A tener una mejor aceptación o percepción del extranjero, de aquel que está más allá de nuestras fronteras. Totalmente, yo coincido contigo y siempre lo he dicho cada vez que me preguntan, Iquique y Tarapacá debería ser modélica en términos de integración de los extranjeros, dado que su conformación original es fundamentalmente la migración. De hecho, ya lo hemos conversado en otro momento, Iquique, por ejemplo, no fue fundada por los españoles, no tiene una carta de fundación como otras ciudades del sur de Chile. Entonces, en ese sentido, yo coincido contigo que deberíamos ser una ciudad modélica y una región modélica al respecto. Sin embargo, eso no ocurre por varios motivos que podemos discutir y que no solamente tienen que ver con la voluntad de las personas. Hay otros factores que favorecen esta situación de alterización del otro, de ver al otro como amenaza, y la pandemia ha venido también a agudizar eso. Así que ahí podemos darle más vuelta, pero estoy de acuerdo contigo y no pierdo la fe que podamos salir. Ahora, lamentablemente hemos sido testigos en las semanas anteriores a la producción de este espacio de marchas, no sé si decir xenofóbicas, porque parece que ese no era el origen de estas marchas, sino que más bien una protesta por el mal manejo del sistema, pero derivó en manifestaciones lisa y llanamente de carácter xenofóbico. ¿Por qué llegan a pasar este tipo de cosas? ¿Cómo es que de la noche a la mañana o de hoy a mañana, no sé si es tan rápido el tema, yo me convierto en alguien que no quiero a lo que viene de fuera o lo veo como un peligro o un riesgo para mí? Bueno, primero, como el tema migratorio es bastante complejo y tiene varias entradas, varias aristas. Lo primero decir es que la gestión del ingreso por paso no habilitado durante la pandemia en Chile fue una muy mala gestión. Eso es como lo primero que hay que decir.
lo que venía ocurriendo desde principios de año, y lo vimos en febrero, ¿no es cierto?, cuando se produjo la primera crisis en Colchane, de la llegada de casi 2.000 personas de origen venezolano que colapsan el pueblo, ¿no es cierto? De ahí en adelante sigue ocurriendo el fenómeno, pero no se toman las medidas. Y eso que produjo, y medidas en el sentido, yo estoy hablando de un sentido humanitario del fenómeno, y no en un sentido de ir a cerrar la puerta como se ha querido hacer o se ha dicho, porque eso además es una fantasía, eso no se puede. Incluso en las vallas más altas que han construido, por ejemplo en Ceuta y Melilla, también son traspasadas, ya con todo el drama que eso implica. Incluso el Mediterráneo es la frontera más mortífera que existe hasta el día de hoy, así mucha gente se arriesga a cruzarlo. Entonces está bastante demostrado que esas medidas no disuaden, ¿ya? Entonces tuvimos el primer fenómeno. Entonces, ¿qué sucedió? No se reconoció este fenómeno humanitario en su momento, no se buscó la forma de dar refugio, regularizar, generar albergues, por ejemplo, de acogida. Entonces lo que fue pasando es que llegaba la gente, ¿no es cierto?, pasaban a los albergues, dependiendo del caso, y una vez que cumplían con sus cuarentenas, quedaban en la calle prácticamente, muchos de ellos empobrecidos, porque ya lo hemos conversado en otros momentos, no solo vienen directamente de Venezuela, sino que hay personas que llevan tiempo o llevaban tiempo en Colombia, en Ecuador. Recientemente la ascensión del nuevo presidente en Perú provocó un incentivo para la salida, porque su campaña se basó también en un discurso antimigratorio, y producto también de la inserción laboral en el mercado informal, la pérdida del empleo aparejada a la pandemia, en fin. Todo eso, más lo que ya sabemos de Venezuela, produjo este movimiento. Y muchas de esas personas, como te digo, llegaron aquí bastante empobrecidas, esperando que sus redes funcionaran, pero mientras eso ocurría, mientras juntaban plata para el bus, en fin, se fueron acomodando, agenciando donde pudieron, porque no hubo ningún dispositivo de acogida al respecto. Primero porque no se les reconoce el refugio, y con todo eso muchas de estas personas vienen en una situación políticas, perseguidas, en fin. Sabemos Venezuela está en una situación de dictadura fáctica en este momento, por lo tanto hay problemas, no se respetan los derechos humanos, en fin, eso lo sabemos. Entonces, al no gestionarse bien este movimiento, se generó lo que todavía vemos, porque todavía no se resuelve, gente durmiendo en las plazas, acampando, y eso fue generando la molestia a los vecinos, también una incomprensión bien grande del fenómeno, como que la gente se olvida que su origen es, no sé, de tarataqueño, peruano, de no sé, qué sé yo, boliviano, en fin, ascendiente también. Entonces también como que hay una pérdida de memoria. Y otro elemento que se debe agregar es que las personas, como las hemos visto, ¿no es cierto?, en situación de calle, empobrecidas, también hay un elemento aquí de aporofobia, ¿no es cierto?, de no querer a este que viene pobre, pero sí y este discurso, ¿no es cierto?, que además dicotomiza el que viene a aportar con el que no viene a aportar. Todos quieren aportar. Yo creo que si les vamos a preguntar, todo el mundo quiere trabajar, ¿ya? Todos quieren aportar. Entonces también ha habido un discurso que ha puesto a este otro como amenaza, como el vector del COVID. Acá harta gente yo lo he escuchado decir, no, que aumentaron ahora los índices de COVID por los extranjeros, y tampoco es así, porque cumplen sus cuarentenas y no están, de hecho, para irse en bus tienen que tener un PCR, y por lo tanto no son esas personas las que están contagiando. O Me sea, queda hay dando muchos vuelta elementos. una palabra suya, Marcela, me queda dando vuelta, un sentimiento aporofóbico. La aporofobia Ujú. es aquel sentimiento de rechazo hacia los pobres, hacia la Sí. pobreza y hacia los pobres, ¿no es cierto? Eh, ¿Tanto nos ha crecido el pelo para que tengamos ese sentimiento de aporofobia en contra Es de los que lo que migrantes? pasa es que, claro, mira, lo que tú ves en la calle son personas que están viviendo en situación de calle. Lo que pasó en la Plaza Brasil era eso. Entonces, por eso te digo, yo uso la palabra empobrecido, porque no son personas que probablemente tienen capital social, probablemente tienen estudios, en fin, o sea, se han empobrecido en el proceso, en la llegada hasta acá. Y lo que nosotros estamos viendo es gente que vive en la calle, y eso es, a todas luces, ¿no es cierto?, Eh, gente pobre en el fondo, porque no tiene dónde, pero por ejemplo, si se regularizara, podrían acceder a un contrato de trabajo, ¿ya? Podrían acceder a un contrato de arriendo, los niños podrían ir al colegio, ¿ya? Entonces,
la complejidad del fenómeno actual, y no es tanto la magnitud, porque en magnitud, miraba los datos hace un rato, no me acuerdo si hasta septiembre o agosto, el ingreso total por paso no habilitado eran 23.000 personas durante la pandemia. Y el otro día vi un titular en la Estrella que decía 26.000 personas no se han vacunado en Iquique. ¿Ya? Entonces, si te fijas el dato, hay más no vacunados en Iquique que personas que han ingresado por pasos no habilitados. Pero Y que no están todos en la región, porque la región además, muchos es una se de han paso, ido, ¿no? claro, Sí. exactamente. No es que estén aquí, efectivamente, pero se tiende a sobredimensionar el fenómeno por las condiciones en las que están, ¿ya? Porque están en la calle, porque están durmiendo ahí en la Plaza Eslava, en todo ese borde costero y en distintas partes de Iquique. Y buscando, como bien dices tú, una ruta hacia el sur, porque algunos tienen redes, otros no las tienen, otros también, una vez que ya están en Chile, las redes les han fallado, Las porque no circunstancias es lo mismo cambian. decirle, exactamente, las circunstancias cambian, las cosas no eran tan bonitas como se las estaban pintando, en fin, entonces, y son lo que también hemos visto, constatado, son proyectos migratorios muy móviles, o sea, son personas que ya vienen con una movilidad muy alta, porque ya te digo, no venían todos de Venezuela directamente, ya han residido en Colombia, en Perú, en Ecuador, y se han ido moviendo y han ido reconstruyendo sus proyectos en la medida que les ha ido mal en otros países, no porque no quieran trabajar o no trabajen, sino porque la crisis también los afectó y perdieron esas fuentes laborales. Y hay que ¿Ya? adaptarse a los cambios también y a los países donde, Exactamente. como se decía, donde fueres, haz lo que vieres. Trata de adaptarte a lo que vas a encontrar en el terreno. Exactamente, y hasta la marcha del 25 de septiembre, la mayoría de la gente trataba de trabajar limpiando vidrios, los semáforos, vendiendo cositas. Claro, todo en la informalidad, y eso evidentemente no es en absoluto lo óptimo, pero eh, buscan lo que les queda más a mano, ¿no? Y mientras no exista la regularización, por ejemplo, difícilmente van a acceder a otro tipo de empleo. Yo me quiero detener en un tema, Marcela, que tiene que ver con esto. La migración no es un tema que haya sucedido durante la pandemia, ya viene de mucho No. tiempo antes. Aquí en Tarapacá particularmente empezamos primero tal vez con peruanos, ¿no es cierto?, que llegaron, bolivianos hemos tenido siempre ligados Siempre. al comercio, prácticamente eso no se ha detenido en el curso de la historia, siempre han ido y venido, ¿no es cierto? Hemos tenido mucha presencia paraguaya, zona franca, qué decir, las distintas nacionalidades. Chino. Y durante un tiempo estuvieron llegando profesionales desde Venezuela, gente que servía como médicos o maestros, como ingenieros algunos, y tuvieron que adaptarse a algunas plazas de trabajo que habían disponibles, y daba el caso que, por ejemplo, usted se encontraba un médico que no podía ejercer acá, pero que estaba atendiendo tal vez una oficina o que estaba atendiendo una mesa. Y bueno, la necesidad tiene cara de hereje, ¿no es cierto? Pero sin embargo, Por supuesto. esa migración nosotros la aceptamos, la dimos y la Claro, aceptamos. lo que pasa es que toda esa gente, la mayoría pudo probablemente acceder a proceso de regularización o tener visas por reagrupación, o sea, de alguna forma se fueron acomodando y lograron también, y esto también tiene que ver con el tiempo, en la medida que más tiempo llevo yo en un sitio, y si logro, por ejemplo, el marco jurídico, las normas me permiten regularizar, más rápidamente me integraré al mercado laboral, no siempre en concordancia con mi formación, pero en varios casos sí. Por ejemplo, el caso de la salud que tú bien mencionas es un buen ejemplo. El área de la salud, salud primaria, no tengo el dato a mano, pero hay bastante estudio al respecto. Han llegado muchos extranjeros y han ido copando esos espacios porque los médicos chilenos y las médicas chilenas migran al sistema privado. Entonces, porque el sistema público paga más, no paga tan bien, en fin. Entonces, ahí se está produciendo, y también en el sistema privado, ¿eh? También muchos médicos extranjeros y muchos venezolanos en el sistema privado, pero ellos, la ventaja es que no los pilló la pandemia, y pudieron regularizar, pudieron dar sus exámenes para que su título se reconociera y están ejerciendo hoy día. Entonces, hoy día lo humanitario sería también darle esta oportunidad a estas personas que están
ingresando en contexto de pandemia cuando las condiciones son más difíciles todavía. Pero esta tesis, ¿no es cierto?, de que ya Chile no da para más, no es tan así. Chile crece lentamente, nuestras tasas de natalidad son muy bajas, estamos en un 0,8% de hijos por familia, o sea, la natalidad también se pospone, somos un país que envejece, somos un país más educado y por lo tanto hay una serie de labores que no estamos prefiriendo hacer, por ejemplo, servicios domésticos, tareas en la agricultura, en fin, hay una serie de nichos laborales donde hay dificultad para encontrar mano de obra. Aquí los agricultores se han quejado montones cuando viene la época de la cosecha. De hecho, Porque este año no hablan hay, de un 25% de pérdida de muchas cosechas por falta de mano de obra. está de mano, exactamente. Entonces, esta idea de que nos damos más no es real. Hay capacidad, por ejemplo, Chile, ya te decía, nuestra tasa de natalidad viene decreciendo desde los 80 a la fecha. La única opción que tenemos de crecimiento poblacional es vía la migración, porque las chilenas, formar familia no es una opción como antes, ¿no es cierto? Mi mamá, no sé, se casó muy joven, probablemente la tuya también, tenían muchos hijos. Hoy día no, la gente que estudia no tiene como horizonte el matrimonio, y si lo llega a tener, los hijos tampoco es algo que esté, ¿no es cierto? Entonces, también nuestros hábitos han cambiado y eso requiere, si queremos seguir creciendo como país, requerimos de la migración, o sea, Sí, es real. hay un tema que también se desprende de su comentario, Marcela, que tiene que ver con esto. Se forman, cuando uno llega a un país, no solo llega a trabajar, ¿no es cierto? Voy a trabajar y hago mi trabajo y después eso es todo. Se establecen relaciones personales, amistades, se tejen amores, por decirlo ya, y se tejen relación ya de pareja, matrimonio, como se dé, con los migrantes y los nacionales, Sí. por separarlo de alguna manera. Entonces se produce que en algunas regiones en particular hay un tema de que hay más presencia. Por ejemplo, digo yo, en Antofagasta, la presencia colombiana y la presencia chilena ha generado que muchos hijos chileno-colombianos sean más morenitos que lo más regular de todo. Eso puede verse de una manera como una aversión, como un rechazo, porque yo digo, lo que pasa en el norte precisamente no es lo que más se tolera en la zona centro-sur del país. Lo que pasa es que tenemos una idea, yo creo, media equivocada de los procesos migratorios anteriores. Que somos Aquí a demasiado ningún, blancos, ¿no? Eso, primero nosotros tenemos una autopercepción de lo blanco que está por sobre la realidad. Nos vemos más blancos de lo que somos. Y uno va a Europa y inmediatamente te dicen que eres latina. No te ven, porque ahí la blanquitud es otra, ¿no es cierto? Es un problema nuestro, pero también está estudiado de que nos autopercibimos de una manera muy distinta. Y bueno, los matrimonios mixtos siempre han existido. Desde los antiguos, o sea, españoles con mapuche, o sea, creo que eso está, bueno, y obviamente antes sin consentimiento y en fin, con todo lo que ya sabemos, pero eso ha ocurrido, o sea, y creo que para nadie nadie ha hecho un problema, y que de hecho lo podríamos problematizar hoy día, pero esta sensación de que, primero porque los chilenos no existen como tal, no existe un chileno único. El chileno es como todas las naciones, es un mix de una serie de pueblos, primero mapuche, españoles, con todo lo que ya sabemos, y así sucesivamente. Entonces, primero decir que los chilenos es una ilusión, es una idea que se ha querido levantar, pero que como tal no existe ni la raza chilena ni la etnia chilena. Ya somos un mix en origen. Y hay hartos estudios también que estudian el genotipo y tus orígenes, y tenemos más mezcla de lo que pensaba. Por lo tanto, los matrimonios mixtos no deberían porque resultar problemático. Acá mucha gente, acá sobre todo en Iquique, y mira, y el ejemplo en el extremo sur, Punta Arenas también tiene otro tipo de migraciones que también se han ido mezclando y que hoy día son parte de la identidad magallánica, y allá con el agravante de la extinción de los pueblos originarios, ahí ya ahí hay otra historia que contar, mucho más dramática.
Sí. Entonces yo creo que desmontar la idea de los chilenos, o eso no es real, ¿ya? Pero está en los libros, está en la percepción, está en Mm. en cuanto en la autopercepción. Dice, no, Sí, no, si yo era cuando chico, tenía los ojos azules. Bueno, jamás. Pero, pero es como una sí, aspiración sí, y ha es una sido aspiración, una sí. creencia que se nos ha instalado, se nos ha introyectado de manera muy fuerte, de creer que no es todo de los ingleses de América Latina, que en algún momento comentamos, y también porque la historia de Chile está escrita también desde una mirada bastante conservadora. Entonces, eso también lo hemos terminado creyendo eh, varios mitos que no son reales en la práctica, ya que hay que discutirlo, por lo Eh, menos. a lo menos discutirlo. Volvamos a nuestra región. Este programa está diseñado, está pensado, no solo por el desarrollo económico de una región, porque esa es una pata del desarrollo, ¿no es cierto? Ujú. Pero hay otros elementos que fueron parte del desarrollo, ¿no es cierto? Nuestro nivel de educación, nuestras aspiraciones también como región, nuestro Mm. sentido común de trabajo unitario, ¿no es cierto? Pero también está el tema de lo que tiene que ver con la creación de familias. De Ujú. hecho, eso es un tema muy importante. ¿Qué nos falta a nosotros ahora para pensar o repensar nuestra sociedad, nuestro Iquique, nuestro Tarapacá más bien, del siglo XXI? Más moderno, más tolerante, más Yo creo que inclusivo. sí, yo creo que, mira, además estamos en un momento también que es coyuntural, ¿no es cierto? Estamos en proceso, hoy día se empieza a escribir la Constitución. Yo esperaría, y por eso te digo que yo soy más optimista, que todo esto que se ha venido luchando, ¿no es cierto?, en este último tiempo por hacer la democracia más real, ¿no es cierto?, más transparente, que realmente existan unos mínimos para todo el mundo, también este espíritu involucre a los recién llegados, unos que vienen desde los 90, otros que llegaron en distintos momentos de la historia. Entonces yo creo que también esto va a ser como un test para nosotros como chilenos, para decir, bueno, qué tan democráticos somos, qué tan abiertos somos. ¿Ya? Y creo que, y esperaría que realmente nos hagamos cargo de las banderas que hemos enarbolado y que cuando hablemos de derechos estamos hablando de todas las personas, porque todos son personas, o sea, estamos hablando de los derechos humanos mío, de mi vecino, del que llego recién, de fiscal del que lleva años, de la persona que me cuida, que viene a hacer el aseo en mi casa, que limpia la calle, ¿te fijas? Y no porque el que limpia la calle es extranjero, voy a decir este no tiene derecho. Entonces creo que el desafío está puesto, ya siempre yo lo digo cuando me preguntan, el desafío es para las sociedades receptoras. Ese es el desafío las migraciones hablan más de nosotros que de los migrantes, porque los migrantes si no les va bien aquí, se van a ir. Lo que está ocurriendo con un pequeño grupo de haitianos, porque ya probaron suerte, no les fue bien, bueno, van a buscar otro rumbo. En general los migrantes son tremendamente resilientes y una vez que han migrado, tienen una mayor propensión a volver a migrar si es que no les va bien. Por lo tanto, el problema es nuestro, o sea, qué tan abiertos, qué tan tolerantes, qué tan integradores somos de los otros. Esa es la pregunta a la que tenemos que contestar. Y no es un proceso rápido, más aún si se está usando un discurso que aviva este nacionalismo chauvinista, que aviva o la idea del otro como amenaza, o que por solo hecho de construir una zanja la gente no va a venir. Eso es irreal, ¿ya? Y es manipular los miedos de las personas, y más Migración en este vamos a contexto, tener siempre. siempre. Y es un fenómeno normal, distintivo, y más en esta época. Y siempre han existido además, Ahora, no es nuevo. entonces el desafío para nosotros como región es no pensar nuestra región en un año, ni en 5, sino No, para nada. en largo plazo, y pensar en lo que pueden contribuir quienes vienen desde fuera. Ahora, Totalmente. ahora hay cosas negativas y hay cosas positivas. Lamentablemente hemos visto por la globalización de todo esto, que también hay otros fenómenos que han llegado que son indeseables, como el narcotráfico Uh-huh. y otras, digamos, otros males de la sociedad, pero eso no tienen que ver directamente con el tema migratorio, sino que No, en absoluto. se aprovechan de ello, ¿no? Aprovecha, exacto. De hecho, uno debería preguntarse quiénes son los que consumen droga. Los mayores consumidores de droga estoy segura que no son los extranjeros, lo más probable es que sean los chilenos. Y habría Sí, que mirar los datos. Entonces, claro, una cosa es la organización, pero cuando, y bueno,
ya si somos tan liberales, ¿no es cierto? Cuando hay un producto altamente demandado es porque ese producto se está consumiendo y es un buen negocio, ¿no? Entonces el problema no es de la organización, es también de ese consumo, y ahí podríamos poner el acento. ¿Quiénes están consumiendo? ¿Y quiénes están financiando? Exactamente. Es Entonces, un acento que jamás se le coloca el punto a la I. Exactamente. Entonces hay que mirar los problemas de todos sus lados. Pero lo que tú decías del futuro también es bien importante, porque en países donde las integraciones no han sido muy prósperas o hay bolsones de segregación importantes, los problemas no son solamente hoy día, sino que de aquí a 10 o 20 años más, si no hacemos un buen tratamiento. Las segundas generaciones que viven el racismo, que viven la xenofobia, evidentemente se van a manifestar más adelante, que son segregados en el espacio, en el acceso a oportunidades, se van a manifestar, ha ocurrido en distintas partes del mundo. Entonces no podemos pensar primero que esto se va a acabar, no, tenemos que pensar que esto tenemos que gestionarlo de la mejor forma y a la luz de los derechos de las personas. Y ya luego, y porque esto además nos va a ahorrar problemas para el futuro. Y también pensar que yo ahora he escuchado campañas electorales usando el chivo expiatorio de la migración. Pero yo me pregunto, ¿esta campaña va a ser la misma de aquí a 10 años cuando una mayor cantidad de extranjeros tengan derecho a voto? ¿Y cuando se necesite captar ese voto? Exactamente, entonces hay que tener mucho cuidado con estas cosas y la manipulación, la alterización que se hace, en fin. Queremos agradecerle, Marcela. Este es el último capítulo de Somos Tarapacá y queríamos concluir con un tema muy relevante que es este migratorio, para entenderlo, para poder aplicar nuestras cualidades las más internas, las más humanas, para empatizar también con este tema y también tener un pensamiento de futuro. La región depende de todos y seamos nacionales. Vengamos de otra parte del país, vengamos de otra parte del mundo, al final en Tarapacá todos somos lo mismo, somos Tarapacá. Radio Lynch Online presentó Somos Tarapacá. Este programa cuenta con el financiamiento del Fondo de Medios de Comunicación Social del Gobierno de Chile y el CORE, Consejo Regional de Tarapacá. El desarrollo económico, cultural y social es nuestra preocupación. Infórmese con nosotros con lo que usted no escuchará en los medios tradicionales. Somos Tarapacá.